Funciones de Microsoft Excel. La informática se ha convertido en un elemento fundamental prácticamente en cualquier trabajo. Dominar los principales programas del paquete Office como Word, Excel y PowerPoint pueden abrirte muchas puertas en el mercado laboral. Dentro de todos ellos es especialmente importante el hecho de saber usar Excel para asegurarte mayores probabilidades de encontrar un trabajo. La definición de Excel es que es un programa de Microsoft con el que puedes realizar todo tipo de operaciones matemáticas mediante hojas de cálculo. También se pueden crear tablas con las que puedes combinar datos y así poder realizar diferentes acciones. Se trata de una herramienta muy completa que se puede aplicar en muchos ámbitos. Por eso es importante que si quieres centrar tu actividad profesional, por ejemplo, en sectores como la economía o la administración, tengas un conocimiento amplio de Excel, ya que muchas empresas lo demandan a sus trabajadores. Las características son realizar facturas y llevar la contabilidad de la empresa de una manera fácil y rápida. Obtener gráficos a partir de los datos introducidos en las hojas de cálculo, lo que te será muy útil para realizar análisis de los datos e interpretarlos. También almacenar una gran cantidad de datos, así como manejarlos y actualizarlos, lo que ayudará en el correcto funcionamiento y control de la empresa. Puedes realizar un curso para ir familiarizándote con el uso básico de las hojas de cálculo, pero tu objetivo debe ser llegar a tener un conocimiento avanzado de Excel para que las empresas te elijan frente a otros candidatos que no cuenten con esta habilidad. Tienen una gran cantidad de funciones que te pueden ayudar para simplificar algunos procesos que lleven tiempo. Ventajas de utilizar funciones en el área académica. Esta aplicación es una herramienta de aprendizaje muy útil, desarrollando en los estudiantes a través de su uso múltiples habilidades como destrezas para organizar datos, realizar diferentes tipos de gráficos, utilizar elementos visuales concretos, con el fin de explorar conceptos matemáticos abstractos. También descubrir patrones, comprender conceptos matemáticos básicos como conteo, adición y sustracción. También solucionar problemas, entre otros. Para poder trabajar eficazmente con Excel en las aulas es necesario que los docentes sepan utilizarlo correctamente y desarrollen actividades motivadoras que les sirvan de introducción para poco a poco ir aumentando los conocimientos sobre dicha herramienta y poder aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece. Será así como los docentes pueden contribuir al mejoramiento de la educación de estudiantes de todas las edades a través del uso de la hoja de cálculo. Ventajas de utilizar funciones en el área profesional. Optimiza el tiempo de la manipulación y el procesamiento de datos. Excel permite mejorar la productividad al facilitar el tratamiento de los datos con funciones como la ordenación, los filtros, la búsqueda, entre otros. Facilita la presentación de los datos en tablas y gráficas. Además, las tablas y gráficos dinámicos permiten analizar los datos de diferentes ópticas. Se pueden analizar grandes volúmenes de datos. Se pueden trabajar en equipo, de manera que diferentes usuarios pueden trabajar en una misma hoja de Excel. Se puede conectar con otros programas de Office como Access y Word. Permite el desarrollo de modelos financieros complejos en donde utilizar diferentes escenarios. Se pueden también utilizar todo tipo de funciones y fórmulas que faciliten el tratamiento de los datos.
Es ampliamente utilizado en el reporting de datos para facilitar información de utilidad para todas las decisiones. Permite la creación de cuadros de mando integrando diferentes hojas de cálculo. Funciones disponibles en Excel. Una función es un procedimiento predefinido que ha sido incorporado en Excel desde su fabricación y que nos ayuda a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Para utilizar correctamente las funciones de Excel necesitamos conocer a la perfección cada una de sus partes, como su nombre y sus argumentos, obligatorios y opcionales. Nadie puede cambiar el comportamiento de las funciones de Excel, porque su funcionamiento ya está programado dentro de la herramienta, pero podemos aprender a utilizar la amplia gama de funciones disponibles. Microsoft ha creado diferentes categorías para organizar las funciones, las cuales son funciones de búsqueda y referencia, funciones de texto, funciones lógicas, funciones de fecha y hora, funciones de matemáticas y trigonométricas, funciones financieras, funciones estadísticas, funciones de información, funciones de ingeniería, funciones de cubo, funciones web, funciones de búsqueda y referencia. Todo depende de cómo lo tengas programado. Lo puedes encontrar en español o en inglés. Función áreas. Devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas contiguas o una única celda. Función buscar. Busca valores de un rango de una columna o una fila o desde una matriz. Función buscar H. Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Función buscar V. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. La tabla se ordena de forma ascendente. Función coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un ordenamiento especificado. Función columna. Devuelve el número de columna de una referencia. Función columnas. Devuelve el número de columnas en una matriz o referencia. Función deserve. Devuelve una función a un rango, que es un número especificado de filas y columnas de una referencia dada. Función dirección. Crea una referencia de celdas en forma de texto una vez especificado los números de fila y columna. Función elegir. Elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice. Función fila. Devuelve el número de fila de una referencia. Función filas. Devuelve el número de filas de una referencia o matriz. Función fórmula texto. Devuelve una fórmula como una cadena. Función hipervínculo. Crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro en un servidor de red o en internet. Función interportadatos dinámicos. Extrae datos almacenados en datos dinámicos. Función índice. Devuelve un valor o referencia de una celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un rango especificado. Función indirecto. Devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Función RDTR. Recupera datos en tiempo real de un programa compatible con automatización COM. Función transformer.
Devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal o viceversa. Funciones de texto. Función carácter. Devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecidos en su PC. Función código. Devuelve el número de código del primer carácter del texto del juego de caracteres usados por su PC. Función concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Función decimal. Redondea un número al número especificado de decimales y devuelve el resultado como texto con o sin comas. Función derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Función encontrar. Devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Función espacios. Quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Función extraer. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Función hallar. Devuelve el número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en particular o cadena de texto, leyendo de izquierda a derecha. Función igual. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Función izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Función largo. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Función limpiar. Quita todos los caracteres no imprimibles del texto. Función mayúscula. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Función minúscula. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Función moneda. Convierte un número en texto usando formato de moneda. Función nombre propio. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda la primera palabra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Función reemplazar. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Función repetir. Repite el texto de un número determinado de veces. Función sustituir. Reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Función texto. Convierte un valor en texto con un formato de número específico. Función T. Comprueba si un valor es texto y devuelve el texto si lo es, o comillas dobles si no lo es. Función texto BAT. Convierte el número de texto BAT. Función unicar. Devuelve el carácter Unicode al que hace referencia al valor numérico dado. Función Unicode. Devuelve el número, o sea, punto de código, que corresponde al primer carácter del texto. Función valor. Convierte un argumento de texto que representa un número en número. Función valor punto número. Convierte texto a número de manera independiente a la configuración regional. Funciones lógica. Función falso. Devuelve el valor lógico falso. Función no. Cambia falso por verdadero y verdadero por falso. Función o. Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Función sí.
comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Función sí, punto error, devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor si no lo es. Función sí, punto nd, devuelve el valor que especificas si la expresión se convierte en n/as, de lo contrario, devuelve el resultado de la expresión. Función verdadero, devuelve el valor lógico verdadero. Función XO, devuelve una exclusive OR lógica de todos los argumentos. Funciones de fecha y hora. Función ahora, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Función año, devuelve el año, un número entero en el rango de 1900 a 9900. Función día, devuelve el día del mes, un número de 1 a 31. Función día.lab, devuelve el número de serie de la fecha antes o después de un número específico de días laborales. Función día.lab.inter, devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborales con parámetros de fin de semana personalizado. Función días, devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Función días.lab, devuelve el número total de días laborales entre dos fechas. Función días.lab.inter, devuelve el número de días laborales completos entre dos fechas con parámetros de fin de semana personalizados. Días EM, devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana. Función fecha, devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Función fecha.mes, devuelve el número de serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes o después de la fecha inicial. Función fecha número, convierte una fecha en formato de texto en un número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Función fin.mes, devuelve el número de serie del último día del mes antes o después del número especificado de meses. Función frac.año, devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha fin. Función hora, devuelve la hora como un número de 0, 12 am a 23, 11 pm. Función hora número, convierte una hora de texto en un número de serie de Excel para que una hora, un número de 0, 12 am a 0.999988426 11:59 minutos y 59 segundos pm. Da formato al número con un formato de hora después de introducir la fórmula. Función hoy, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Función iso.num.d.semana, devuelve el número de semana iso del año para una fecha determinada. Función mes, devuelve el mes, un número entero de 1, enero, a 12 de diciembre. Función minuto, devuelve el minuto, un número de 0 a 59. Función ns hora, convierte horas, minutos y segundos dados con números en un número de serie de Excel con formato de hora. Función num.semana, devuelve el número de semanas en el año. Función segundo, devuelve el segundo, un número de 0 a 59. Funciones de base de datos. Función bd contar, cuenta las celdas que contienen números en el campo columnas de registros de las bases de datos que cumplen las condiciones especificadas. Función bd contara, cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo columna de los registros de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. Función bd defes,
calcula la desviación estándar basándose en muestras de las entradas seleccionadas en una base de datos. Función BDDBEPS calcula la desviación estándar basándose en la población total de las entradas seleccionadas de una base de datos. Función BDExtraer extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Función BDMax devuelve el número máximo en el campo, o sea, columna, de registros de la base de datos que coincide con las condiciones especificadas. Función BDMin devuelve el número menor del campo, columna, de registros de la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. Función BDProducto multiplica los valores del campo en la columna de registros en la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. Función BDPromedio obtiene el promedio de los valores de una columna, lista o base de datos que cumplen las condiciones especificadas. Función BDSuma suma los números en el campo, en la columna, de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Función BDVAR calcula la variación basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. Función BDVARP calcula la variación basándose en la población total de las entradas seleccionadas de una base de datos. Funciones matemáticas trigonométricas. Función ABS devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Función ACOS devuelve el arcoseno de un número en radianes dentro del intervalo de 0 a pi. Función ACOS H devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número. Función ACOT devuelve el arco tangente de un número en radianes dentro del rango de 0 a pi. Función ACOT H devuelve la cotangente hiperbólica inversa de un número. Función agregar devuelve un agregado de una lista o base de datos. Función aleatoria devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Función aleatorio punto entre devuelve un número aleatorio entre los números que especifique. Función aseno devuelve el arcoseno de un número en radianes dentro del intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Función aseno H devuelve el seno hiperbólico inverso de un número. Función atam devuelve el arco tangente de un número en radianes dentro del intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Función atam 2 devuelve el arco tangente de las coordenadas x en y especificadas en un valor en radianes comprendido entre menos pi y pi, excluyendo menos pi. Función atam h devuelve el tangente hiperbólica inversa de un número. Función base convierte un número en una representación de texto con la base dada. Función cociente devuelve la parte entera de una división. Función combina devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de una cantidad determinada de elementos. Función combinat devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Función com punto decimal convierte una representación de texto de un número en una base dada en un número decimal. Función cos devuelve el coseno de un ángulo. Función cos h devuelve el coseno hiperbólico de un número. Función cot devuelve la cotangente de un ángulo. Función cot h devuelve la cotangente hiperbólica de un número. Función CSC devuelve la consecante de un ángulo. Función CSCH devuelve la consecante hiperbólica de un ángulo. Función entero redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Función EXP devuelve e elevado a la potencia de un número determinado. Función FAT devuelve el factorial de un número. Función FAT doble devuelve el factorial doble de un número.
Función suma punto cuadrados, devuelve la suma de cuadrados de los argumentos. Función suma punto series, devuelve la suma de una serie de potencias. Función suma producto, devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Función sumar punto sí, suma las celdas que cumplen determinando criterios o condiciones. Función sumar punto sí punto conjunto, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Función suma x2 más y2, devuelve la suma del total de las sumas de cuadrados de números en dos rangos o matrices correspondientes. Función suma x2 menos y2, suma la diferencia entre cuadrados de dos rangos o matrices correspondientes. Suma x menos y2, suma los cuadrados de la diferencia en dos rangos correspondientes de matrices. Función tan, devuelve la tangente de un ángulo. Función amortiz.lim, devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Función amortiz.progre, devuelve la amortización de cada periodo contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Función cantidad.recibida, devuelve la cantidad recibida al vencimiento para un valor bursátil completamente invertido. Función cupón.días, devuelve el número de días en el periodo nominal que contiene la fecha de liquidación. Función cupón.días.L1, devuelve el número de días del inicio del periodo nominal hasta la fecha de liquidación. Función cupón.días.L2, devuelve el número de días de la fecha de liquidación hasta la siguiente fecha nominal. Función cupón.fecha.L1, devuelve la fecha de cupón anterior antes de la fecha de liquidación. Función cupón.fecha.L2, devuelve la próxima fecha nominal después de la fecha de liquidación. Función cupón.nut, devuelve el número de cupones pagables entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. Función dB, devuelve la depreciación de un activo durante un periodo específico usando el método de depreciación de saldo fijo. Función ddB, devuelve la depreciación de un activo en un periodo específico mediante el método de depreciación por doble disminución de saldo u otro método que se especifique. Función duración, devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de intereses periódicos. Función duración.modif, devuelve la duración modificada de Macaulay para un valor bursátil con un valor nominal asumido de 100. Función TIR.no.PR, devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Función TIRM, devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivos periódicos, considerando costo de la inversión e intereses al volver a invertir el efectivo. Función VA, devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Función VF, devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de intereses también constante. Función VF.plan, devuelve el valor futuro de una inversión inicial después de aplicar una serie de tasas de intereses compuestos. Función VNA, devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros en valores negativos y entradas valores positivos. Función VNA.no.PR, devuelve el valor neto actual para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Función COEF.decorrel, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Función coeficiente.asimetría, devuelve el sesgo
de una distribución, una caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor de su medida. Función coeficiente punto asimetría punto P devuelve el sesgo de una distribución basada en una población, una caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor de su media. Función coeficiente punto R2 devuelve el cuadrado del coeficiente del momento de correlación del producto Pearson de los puntos dados. Función contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene número. Función contar punto blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Función contar sí punto conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Función contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Función covariance punto P devuelve la covarianza de población, el promedio de los productos de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos en dos conjuntos de datos. Función covarianza M devuelve la covarianza, el promedio de los productos de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos en dos conjuntos de datos. Función crecimiento devuelve números en una tendencia de crecimiento exponencial coincidente con puntos de datos conocidos. Función cuartil punto EXC devuelve el cuartil de un conjunto de datos en funciones de los valores del percentil de 0, 1 exclusivo. Función cuartil punto INC devuelve el cuartil de un conjunto de datos en funciones de los valores de percentil de 0 a 1 inclusive. Función percentil punto INC devuelve el percentil k-ésimo de los valores de un rango donde k está en el rango 0, 1 inclusive. Función permutaciones devuelve el número de permutaciones para un número determinado de objetos que pueden ser seleccionados de los objetos totales. Función permutaciones punto A devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad determinada de objetos con repeticiones que pueden seleccionarse del total de objetos. Función Poisson.dis devuelve la distribución de Poisson. Función probabilidad devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se encuentren entre dos límites o sean iguales a un límite inferior. Función promedio devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Las funciones de información. Celda. Devuelve información acerca del formato, ubicación o contenido de la primera celda. Es punto impar. Devuelve verdadero si el número es impar. Es punto par. Devuelve verdadero si el número es par. Es blanco. Comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. Es ser. Comprueba si el valor es un error y devuelve verdadero o falso. Es error. Comprueba si es un valor error y devuelve verdadero o falso. Es fórmula. Si la referencia es una celda que contiene una fórmula y devuelve verdadero o falso. Es lógico si el valor es un valor lógico y devuelve verdadero o falso. Es not. Comprueba si el valor es un error, es numeral n hashtag a y devuelve verdadero o falso. Es no texto. Comprueba si un valor no es texto y devuelve verdadero o falso. Es número si el valor es un número y devuelve verdadero o falso. Es ref si un valor es una referencia y devuelve verdadero o falso. Es texto si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Hoja
devuelve el número de la hoja a la que se hace referencia. Hojas devuelve la cantidad de hojas de una referencia. Info devuelve información acerca del entorno operativo en el uso. N convierte valores no numéricos en números, fechas en números de serie, verdadero en 1 y cualquier otro en 0. Node devuelve el valor error, numeral n/a. Tipo devuelve un entero que representa el tipo de datos de un valor. Por ejemplo, número igual a 1, texto igual a 2, valor lógico igual a 4 y así sucesivamente. Tipo de error. Devuelve un número que coincide con un valor que es error. Las funciones de ingeniería. Bexeli devuelve la información Bexel in modificada. Bexel J devuelve la información Bexel JN. Bexel LK devuelve la función Bexel KN modificada. Bexel Y devuelve la función Bexel YN. bin.aDes convierte números en decimales. bin.ax convierte números binarios en hexadecimales. bin.a.oct convierte números binarios en octal. bit.despldcha devuelve un número desplazado a la derecha por bit de desplazamiento. bit.desplicqda devuelve un número desplazado a la izquierda por bits de desplazamiento. bit.o devuelve un bit a bit OR de dos números. bit.xo devuelve un bit a bit exclusive OR de dos números. bit.y devuelve un bit a bit en dos números. Complejo convierte el coeficiente real e imaginario de un número en complejo. Convertir convierte un número de un sistema decimal a otro. ds.a.bin convierte un número decimal en binario. ds.a.hex convierte un número decimal en hexadecimal. dec.a.oct convierte un número decimal en octal. Delta comprueba si los números son iguales. fun.error devuelve la función de error entre un límite inferior y superior. fun.error.compl devuelve la función de error complementaria. fun.error.compl.exacto devuelve la función de error complementaria entre x e infinito. fun.error.exacto devuelve la función error. hex.a.bin convierte un número hexadecimal en binario. im.real devuelve el coeficiente real a un número complejo. im.sec devuelve la secante a un número complejo. im.ssh devuelve la secante hiperbólica de un número complejo. im.seno devuelve el seno de un número complejo. im.senoh devuelve el seno hiperbólico a un número complejo. im.sum devuelve la suma de dos números complejos. im.sustr devuelve la diferencia de dos números complejos. im.tan devuelve la tangente de un número complejo. Imaginario devuelve el coeficiente imaginario en un número complejo. Mayor.o.igual comprueba si un número es mayor que el valor de referencia.
oct.a.bin convierte un número octal en binario. oct.a.dec convierte un octal en decimal. Las funciones de cubo. Conjunto cubo es un conjunto de miembros o túpulas calculado enviado a la expresión establecida al cubo del servidor y lo devuelve a Microsoft Excel. Miembro cubo devuelve un miembro a un cubo OLAP. Miembro capicubo devuelve la propiedad KPI y muestra el nombre de KPI en la celda. Miembro rango cubo devuelve el miembro NTH u ordenado en un conjunto. Propiedad miembro cubo devuelve el valor de una propiedad del miembro del cubo. Reencuentro conjunto cubo devuelve el número de elementos en un conjunto. Valor cubo devuelve el valor agregado del cubo. Las funciones de web solo son 3. La primera es servicio web, devuelve datos de un servicio web. URL CODIF devuelve la cadena codificada en URL. XML filtro devuelve los datos específicos del contenido XML usado en la expresión XPath especificada. A continuación voy a decir 2 funciones de cada categoría de Excel. La primera es a funciones de búsqueda y referencias. La primera función es buscar. Esta va a buscar cualquier similitud de que uno desee buscar. Si no es exacta, buscará la más aproximada, como se muestra en la imagen. La otra es función de áreas, que devuelve el número de áreas de una referencia, como se muestra en el ejemplo. De ahí en las funciones de texto está primero función carácter, que esta devuelve el carácter específico de un número y este número va a depender del juego de caracteres ASCII, que es el código de caracteres basadas en caracteres alfanuméricos, como se muestra en el ejemplo. Esta es la función código, que se devuelve el código del primer carácter del texto. El código devuelto corresponde al juego de caracteres usados por su equipo, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí están las funciones lógicas. Una de las más usadas de función lógica es la función falso, que esta es lo mismo que escribir falso en una celda, ya que Excel también lo tomará como un valor lógico. Y luego está la función sí, que está una de las funciones más utilizadas en Excel, que permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y el resultado que se espera, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí son las funciones de fecha y hora. Una de las funciones más utilizadas de esta es la función ahora, que es útil para mostrar la fecha y hora actual en una hoja de cálculo y calcula el valor basándose en la fecha y hora actuales, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí la función fecha. Tenemos en Excel 3 columnas, mes, día y año. Lo que será es insertar la función fecha para que nos combine en una misma celda los 3 valores y así poder construir una fecha válida, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí en las funciones de base de datos está la función BD contar. Cuenta las celdas que contienen números en un campo, que son las columnas, de registro en una lista o una base de datos que cumplen las condiciones especificadas. El argumento nombre es opcional. Si se pasa por alto, BD contar cuenta todos los registros de la base de datos que coinciden con los criterios. Lo que tendría que hacer es copiar los datos de ejemplo en la tabla siguiente y pegarlos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel para que las fórmulas muestren los resultados seleccionados. Para hacer esto tiene que presionar F2 y luego entrar si lo necesita para ajustar el ancho de las columnas y para ver todos los datos. Como puede ver en las 2 siguientes diapositivas está el ejemplo. De ahí las funciones matemáticas y trigonométricas.
Una de las más usadas es la suma, que esta puede sumar los valores individuales, referencias o rangos de celdas o una combinación de las tres, como se muestra en el siguiente ejemplo. Y luego la otra más utilizada es la función producto. Es útil cuando es necesario multiplicar varias celdas juntas, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí están las funciones financieras. Una función financiera es la función precio. Devuelve al precio por 100 el valor nominal de un valor bursátil que paga la tasa de interés periódica, como se muestra en la imagen. Y de ahí está la función duración. Es una de las funciones financieras que devuelve la duración de Malcaole y para un valor nominal supuesto de 100. La duración se define como la medida apoderada del valor actual de los flujos efectivos y se usa como una medida de la respuesta del precio de un bono de cambios en rendimiento, como se muestra en la imagen de ejemplo. De ahí están las funciones estadísticas. Una es función contar, cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuentas los números dentro de la lista de argumentos. Esta función se usa para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o matriz de un número, y como puede ver en el siguiente ejemplo. De ahí está la función de frecuencia, que eso nos permite contar el número de veces que un número se da en un intervalo dentro de una serie de valores, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí están las funciones de información, que una es función celda. Esta devuelve la información sobre el formato, la ubicación o el contenido de una celda, como se muestra en el siguiente ejemplo. De ahí está la función esFórmula. Comprueba si existe una referencia en una celda que contiene una fórmula y devuelve en verdadero o falso, como se muestra en la imagen de ejemplo. De ahí son las funciones de ingeniería. Una de estas es la función delta. Comprueba si dos valores son iguales. Devuelve 1 si el valor número 1 es igual a 2. De lo contrario, devuelve 0. Se usa esta función para filtrar un conjunto de valores, como puede ver en el siguiente ejemplo. De ahí está la función compejo. Convierte coeficientes reales e imaginarios en números complejos de la forma x más y o x más y complejo, número real, número sufijo. Y esta es la imagen de referencia. De ahí están las funciones de cubo. La primera función sería función cubo, conjunto cubo, y esta se define como un conjunto calculado de miembros mediante el envío de una expresión de conjuntos al cubo del servidor, lo que crea el conjunto y después devuelve dicho conjunto en Microsoft Excel, como se muestra en la imagen. De ahí también tenemos la función valor cubo, que se devuelve el valor agregado al cubo, como se muestra en la imagen. Y de ahí tenemos las funciones web. Como primera opción tenemos la función servicio web, que devuelve todos los datos del servicio web en Internet. Y ahí tenemos una imagen de referencia. De ahí tenemos la función xmfiltro, que esta devuelve datos específicos del contenido XML usando el XPath especificado, como se muestra en la siguiente imagen. Como conclusión, Microsoft Excel nos ofrece múltiples funciones que nos ayudan a realizar diversas actividades en nuestro día a día, pero no solo en el ámbito numérico. Hemos podido apreciar algunas de las funciones más comunes que tiene Excel, y esto se podría decir que algunas, como se puede apreciar, hay una gran cantidad de funciones. Hemos podido investigar sobre algunas que son las más utilizadas, y esto cabe reclarar que se adaptan a las funciones de diferentes necesidades que llegamos a tener durante nuestra vida cotidiana. Dentro de cada función hemos visto cuáles son las fórmulas que más se pueden utilizar, pero dicho de una forma genérica, funciones matemáticas de distintas naturalezas, como podemos ver, funciones estadísticas, probabilidades, funciones que tienen que ver con el entorno de las inversiones,
funciones de fecha y hora, funciones para trabajar textos, funciones para buscar información. Seguramente van a ser herramientas que nos permitan hacer nuestro trabajo mucho más fácil, pero también de una forma más profesional.